Obras de teatro, festivales, fiestas y mucho más. No dudes en ir. Si vas, hay risas, hay anécdotas, hay emoción. Si vas en Cabify, es mejor. ¿Podés creer, Julita Silver, dos veces se casó? Hermoso. Es muy lindo. Me encanta. ¿Viste? Sí, Celebrar es el así. amor. Estamos hablando de la vida, del amor, las cosas. Con Julita Silver, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo les va? Bienvenida. Me siento en una nave espacial. Sí, porque qué Juli es de bonita. las personas que todavía nunca había pisado este estudio. No, está Nuevo. bárbaro. Está bueno, ¿no? Muy moderno. Y así vuela este programa. Qué bárbaro. Es así, Muy no, es una cosa realmente vertiginosa. Son las 11:15 de la mañana. Podés ver la historia en redes, escuchar el resumen, Sí. pero nada como estar ahí. La risa compartida, los abrazos, los aplausos, esa emoción que solo se siente cuando salís. Si vas en Cabify es mejor, descargate la app, carga el código CABIPERROS y disfruta de un 50% off. ¿50? 50% off en tus primeros 4 viajes. Una barbaridad. Y la verdad que sí, elegí bien a dónde vas. Es el código Cabiperros, acordate. No te lo vas a gastar en un viaje barato, ¿O no? la verdad. ¿Eh? Verdad. Bueno, bienvenida, Julita, ¿cómo estás? Gracias, chicos. Muy bien. Haciendo prima facie. Haciendo prima facie en el Picadero los sábados a las 22, salvo un día, que creo que es el 8 de noviembre, que es a las 20. Bueno, Pero el resto a las tranquila. 22. Generalicemos y después de última, el que saque entradas ese día Claro. va viendo. Lo va a tener en la Pero yo cara. lo digo porque, viste, que después buscas y es raro. Decís, o sea, después no llegás. Igual lo único que cambia es si cenás antes o cenás después de la obra. Exactamente. No, es eso. Sí. ¿Qué onda? Los sábados. Generalmente las obras de teatro, decime vos, ¿no? Pero suelen ser... Bueno, ahora Make también, que hace las cosas maravillosas mucho, las hace los lunes, o los lunes y los martes. Todos los días teatro Sí. acá. Una Hay de las cosas todos lindas los de días, Buenos sí, Aires. desde ya. Eso, acá. Pero solo el sábado es más raro, ¿o no? ¿O estoy pifiando? No, sábado siempre hay teatro. No. Pero que sea solo el sábado, Ah. digo. Hasta hace unos meses hacíamos viernes y sábado, después hicimos gira de la obra y ahora estamos haciendo sábados porque tenemos la oportunidad de ir a otros lados los viernes. Ah, capaz. mira. O sea, ahora vamos por a Rosario de nuevo, el Viola. otro día fuimos a Uruguay, a Montevideo. Entonces la idea es como eso, tener un día para salir de Buenos Aires y los sábados funciona acá. Tuvimos una charla linda fuera del aire sobre la obra. No sé cuánto tenés ganas de contar de esa charla o para dónde la querés llevar, pero sí tenemos una integrante de este programa que la ha visto y ha vuelto fascinada. Sí. Hola a todos, no los saludé. Ahora, Lo que no quiero- estuviste en la apertura. ¿Sin cortina? No. Ok. Sí, Llegué sí, la tarde. gente se preguntaba por vos. Ujú. Coordinó muy bien Sol. Pero ella es, este es un gag, Juli, que tenemos acá nosotros. No, ningún gag. Esta es la realidad. Porque volvió, ella es. Para todos los que preguntaban, Ujú. no se preocupen, acá está, ya volvió, ya está entre nosotros. Sí. Ella es @Lula Calderone para todos. Si fuera un animal y un elemento, ¿qué sería? Un tigre de fuego. Oh. Qué Yo amo maravilla. como dice la arroba, amo como dice la arroba. No, está Bueno, bien. Me le pasan quita un cosas. poco de seriedad lo que iba a decir, pero la Tímida, obra Lula, porque yo le dije, sentate en la mesa, que viste la obra, así charlamos, y me dijo, no. En esta mesa, Ni modo. imposible. Llevamos No. años intentándolo y lo logramos una sola vez. Andy lo logró. No se sienta ni en las tandas, ¿no? Es- No. Estoy transpirando ya. Pero igual estaba pensando que la obra de Juli es de lo mejor que vi en el último tiempo, o sea, por lejos. Es difícil de explicar, de eso estábamos hablando afuera del aire, porque si vos contás la sinopsis de qué va la obra, por ahí decís, uy, qué dramón, y la verdad es que me reí y lloré sin parar durante toda la obra, o sea, es como despierta muchísimas emociones y aparte está ella sola en el escenario. Claro. Y de eso hablábamos un poco fuera del aire, de que a veces la sinopsis no alcanza para describir lo que te genera le una hace obra. justicia. A veces lo único bueno que tiene una obra es la sinopsis. Digo, y te da cuenta y dices, uy, qué buena idea, la vas a ver. Y después no hay Claro. nada, es como una idea vacía. que nos pasa a veces con no le algunas hace para secciones nada acá. justicia a la obra y de hecho Claro. que justicia es como el Es eje la temática. central. Quiero saber la sinopsis. Lo injusto de la justicia. Porque, Ay, a ver, bueno, qué tratemos, bien. tratemos de construir una sinopsis que Que sea no más sea real, A así. ver, fiel, ¿no? la obra, bueno, es un monólogo, es la historia de una abogada penalista que defiende violadores, abusadores. Habla un montón del entramado judicial, de cómo son las normas, las reglas. De cómo cada uno tiene derecho a una legítima defensa, por más que sea un Sí, criminal. Claro. y de las internas, ¿no? La vida en tribunales. Sí, y en el buffet, y Claro. como todos, no sé qué, y el éxito, y ganar un juicio, y bueno, es así, como justifica, ¿no? Como se autojustifica eso, el hecho de defender quizás casos polémicos, cómo lo ve ella, cómo lo ven los abogados. O sea, que siempre es un punto Defensores. controversial de la justicia ese. Sí. O sea, sí, cualquiera tiene derecho, pero dale, Exactamente. boludo, hace Claro, falta. pero esto cómo lo defiendo. Y en un momento dado de la obra, ella sufre un abuso, una violación,
Y la segunda parte de la obra es ella en un juicio del otro lado, con todo su bagaje y todo lo que sabe, Siendo la víctima. pero estando del otro lado, claro. Y viendo como cómo los testigo, otros como hacen lo que víctima. ella antes hacía. Exactamente. Y bueno, nada, eso, como que la obra habla del vacío que tiene la justicia con los casos de violencia sexual, ¿no? Como las reglas estipuladas y marcadas a fuego, como 1 más 1, 2, y es así, porque si no, ¿qué criterio usás que englobe los crímenes, los delitos? Y lo que dice es que es tan subjetivo y es tan traumático que las reglas no pueden acomodarse a estos casos. Entonces, Claro. las víctimas de violencia sexual quedan completamente afuera de una posibilidad de justicia. Obviamente a partir de la obra, bueno, en notas y gente que se me acercó y abogados feministas y todo, bueno. Y me dijeron que, me dice, sí, o sea, no denuncia nadie un abuso. O sea, son muy pocas las violaciones y los abusos que se denuncian porque Es así, no empieza sabía. una tortura, una nueva tortura. Después, Claro. después de haber sufrido eso empieza como un derrotero en el que te interrogan a la víctima permanentemente, muchísimas veces, la vuelven loca. Análisis psicológicos, psiquiátricos, evaluaciones, todo a la víctima. Me dice, y son muy pocos los casos que llegan a buen puerto. Entonces, a vos te volvieron loca. Sí, que por Para esto... nada. O sea, es muy duro. Que por esto definitivamente es como que se trata todo el tiempo de estimular la denuncia, que la gente denuncie, porque la gente, por evitar este post-trauma, que termina siendo a veces más fuerte que el trauma inicial, como que quedan en la nada esas denuncias, y hay casos que quedaron siempre como en blanco y... Sí. Sí, tal cual. Y lo que habla la obra es justamente de que hay que rever, ¿no? Que hay que rever las normas judiciales, porque no se pueden, no entran, digamos, no quedan por fuera del marco. Y hay una frase que dice la obra que a mí me encanta, que dice ella en el alegato, dice, che, la ley es algo orgánico, ¿no? Digo, nos la inventamos nosotros, los seres humanos, para protegernos, a partir de las cosas que nos pasan. Entonces, ¿cómo puede ser que si nosotros la inventamos, nosotros no pueda ser maleable y A las necesidades. y aplicable a este problema? ¿Entendés? Como nada, como si el sentido común se corriera, se deshumanizara. Y hay un punto donde- Para que agregar el gurú. Yo solo quiero aclarar esto que es la literalidad del argumento de la obra, y es súper interesante ver cómo funciona la justicia, pero más allá de eso, para mí la potencia que tiene la obra en sí misma es que, sacalo de la gravedad de un abuso, de una violación, vos ves en Juli, en el personaje que interpreta, o sea, ves muy claramente cómo nos toca a las mujeres habitar este mundo y cómo nos afecta la mirada de los demás permanentemente en nuestro discurso y en nuestras vivencias. Entonces, para mí lo fuerte de la obra, incluso con contradicciones y con muchísimo sentido del humor, ella va relatando cómo cosas que nos pasan en lo cotidiano, en este caso es extremo porque hay una violación y es una abogada y está en un juicio, pero como pequeñas cosas de la vida cotidiana que todas las mujeres vivimos, y cómo esas cosas se van cambiando según la mirada de los hombres que tenemos alrededor, según las dinámicas de poder en nuestro trabajo, según los lugares que habitamos. Entonces, para mí, la obra es verdad que habla de un juicio, habla de una violación, pero también habla mucho de ser mujer en este mundo, y incluso los hombres que estaban mirando la obra se reían y lloraban porque entendían un montón de cuestiones que son difíciles de explicar con palabras a veces. Sí. Eso quería aclarar. Ah, hermoso. Lindo. Sí, coincido. ¿Qué es A algo mí que, por me ejemplo- encanta que vienen muchas madres con hijos adolescentes. Claro. El otro día había dos Claro. madres con 2 adolescentes varones mirando y fue tipo... O sea, sin ir a Ah. la obra literalmente, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunas de estas pequeñas cosas que decís como, che, capaz que si nadie te las marca no te das cuenta? Estar en una cita con un chabón y que tenga determinadas actitudes que uno se pregunta tipo, che, esto está bien, está mal, se lo digo, no se lo digo, se está zarpando, no sé, como cosas Sí, por chiquitas. supuesto que creo que nosotros, nuestra generación, hombres y mujeres, pero las mujeres también estamos criadas de alguna manera, incluso yo, digo, hija de padres re progres y todo, clase media, ¿no? Igual hay como algo aprendido, sobre todo en nuestra adolescencia, como un poco geisha. Y cosas que
no sé, a ¿Qué partir sentido? de la obra ¿Como que yo tenés que estar al empecé a... servicio de...? Sí, un poco sí, como que a partir de la obra, les pasa a un montón de mujeres que están mirando la obra y nos pasó a nosotras mientras la ensayábamos, que decís, creo que todas las mujeres que a mí me rodean, todas en algún momento tuvimos un momento incómodo en nuestra sexualidad. Todas. Sin violación, sin abuso, es como decir... ¿Cómo salgo de acá? Como Sí, obvio. la cosa, viste, la O garganta sea, incluso sin ir a cerrada. los extremos. Sí, Sí. Todos en totalmente. algún- Es una eso, cuestión perdón, de pasó, educación. Todos, Sí, claro. todos acá están alineados en eso. Ok. No, pero Sí, sí. no por dudar, quiero saber si efectivamente a todos les pasó. Yo en absoluto consenso y decir, Sí. ¿por qué dije que sí a esto? ¿Cómo me voy ahora? ¿Cómo lo cortó acá a la mitad? No hay autoconvencimiento de, bueno, ya estamos acá. ¿Qué voy a Listo, hacer? ya Tipo, está, ya, ¿qué voy a hacer? listo. O sea, todas alguna Es vez mala quisieron onda. irse de una situación sexoafectiva de alguna manera y no pudieron. Sobre todo en la juventud, ¿no? Sí. En la bien juventud, como O no. la sexualidad mal aprendida, no O sé. no irse, por ahí no llegar al extremo de irse, pero de no poder decir, che, esto no me copa o no es así, o esto que me está diciendo no está bueno. Y poder decirlo, porque qué- uno y- no se plantea que es una posibilidad de decirlo. ¿Y qué sienten que les habría gustado que les dijeran antes como para que existiera esa posibilidad? No sé, o sea, ya te digo, es raro porque para mí es bien generacional y no es solo del hogar de uno, sino es algo que nos rodea. Y siento que hoy sí está mucho más conversado, que la sexualidad es algo hablado, que la ESI es muy importante, muy imprescindible. Sí, en Em, determinados lugares, ¿no? Ujú. Después te alejas un poco y también sigue siendo Por supuesto. muchísimo más Por difícil. supuesto, pero Sí, digo, uno compara en su sí, sí. pequeño Ujú. Sí. círculo de privilegio y digo, bueno, mi hijo está mucho más aprendido que yo a los 12 años. Muchísimo más. Tiene compañeros que no definieron su género, su sexualidad y es algo completamente en diálogo, ¿entendés? Las cosas se hablan, Nosotros aparte. era tipo, no, ¿te acordás de tal? Claro, después de grande fue gay y lo veías sufriendo una infancia durísima en una tensión y una angustia. Entonces, y ahora siento que en ese sentido, al menos, Sí. digo, por supuesto que te alejas, es así, te alejas 5 centímetros y no. Claro, y yo Pero creo bueno. que respondiendo un poco a esto que dices, Harry, había en mi generación quizás una ausencia de conversación que tenga que ver con el placer, ¿no? Sobre todo femenino. O sea, tenía más que ver con el cuidado, la protección sexual de las enfermedades, el embarazo precoz, adolescente, y no quizás una charla de que tú Total. también tenías derecho sobre tu placer, ¿no? O sea, Absolutamente. y esto que dice Lula, de qué cosas puedo decir, esto no está bueno, esto no me gusta. O sea, esa ausencia de la charla del placer. No, sí, en nuestra infancia, o sea, tipo masturbación femenina era Claro. directamente como, ¡no! Como, ¡cállate! Cuando los pibes estaban todos tipo, no, en una ronda estábamos todos no sé qué. Claro. Es fuerte la diferencia. Y nada, siento que en ese sentido hay algo un poco que evolucionó. ¿Y hay algo que te llevó a meterte con esta obra? Que no sé, ver la crianza de tus hijos, cosas que... algún disparador personal que... Sí, o sea, yo estaba recién parida de mi segundo hijo cuando la leí. ¿Es de acá? Re puérpera. La obra es australiana. Australiana. Esto también es muy fuerte, ¿no? Que siendo una obra australiana, se hace en un montón de países y por supuesto cada uno la adapta un poco a su idiosincrasia, pero evidentemente es un mal universal, porque dice que 1 de cada 3 mujeres es violentada sexualmente. Bueno, evidentemente pasa en todo el mundo. Occidental, ¿no? Entonces, no, por eso más. Sí, del otro lado. Del otro lado, peor. Capaz que cambian las leyes o cambian los códigos, pero claro. Claro, pero digo, la violencia hacia la mujer, la violencia sexual, de la cual habla la obra hacia la mujer, evidentemente es universal. Y el maltratamiento judicial también es universal, Sí. porque en todos los países donde se hace la obra hace mella hondo, ¿viste? Esto sería más para hablar con un jurista o para un experto en eso, pero sería interesante saber si hay algún país en el que alguien le haya encontrado la vuelta, Total. alguna herramienta legal que haga que la cosa sea un poco más ecuánime, igualitaria o menos cruel para las víctimas. Total, pero Pero recién eso pensaba en algo que No decía. tiene que ser vos la que conteste Claro, eso, claramente. no lo sé, sí, porque no lo pero sé. sería interesante saber. Algo que dijo Anaí recién de, bueno, tratar de que las mujeres denuncien más en este caso, porque lo que sucede cuando no denuncias es que
que esa persona, ese hijo de puta, bueno, pueda llegar a hacer lo mismo a otras mujeres. Porque aparte pero es uno de los también- delitos con más tasa de reincidencia que hay. Claro. Claro, La pero violencia también sexual. no podés tratar de o incentivar a alguien a que denuncie sabiendo por el proceso que tiene que pasar. Claro. Entonces, es como, y bueno, es tu Es muy decisión porque es muy difícil. fuerte por lo que vas a tener que pasar también. No, y sabiendo que Y ya es muchísima- bastante complicado lo que te tocó vivir. Y sabiendo por las estadísticas disponibles, al menos que muchísima violencia Sí. sexual es intrafamiliar, con lo cual, Claro, es verdad. si tenés que ir contra alguien legalmente, capaz que es contra un familiar. Y destruir un montón de cosas que tienen que ver con todo tu núcleo familiar y Con toda todo tu tu historia. entorno. No, bueno, porque son reexpuestas, porque se exponen, porque la privacidad se quiebra, porque hay mucha estigmatización. Algo que habla la obra también, que para mí está buenísimo, es que el personaje es duro al principio, ¿no? Como que es una protagonista que yo, que no soy abogada, la miro de afuera y digo, uy, che, ¿qué está diciendo? No es del Como- todo querible. Es rara, ¿viste? Como que la escuchás y tiene su encanto, tiene como un origen humilde, es una mina que se hizo un lugar en un lugar de poderío masculino absoluto y triunfó, y entonces entendés ciertas razones suyas y eso, como... Pero, bueno, pero cosas que uno dice... que esto qué fuerte, como esto no, yo Julieta actriz no, nunca defendería a alguien que yo sé que violó a alguien, ¿no? Que a alguien que abusó. Bueno, pero las reglas dicen que Pero después la violan a ella. Y vos ves al personaje después atravesada por esto, ¿no? Cómo le cambia el punto de vista habiendo atravesado esta situación. Hay un concepto muy choto para mí que siempre es que las víctimas siempre, cuando se habla de casos de violación, siempre como que tienen que ser divinas las chicas, ¿viste? La buena víctima. Sí. Y es bien machista eso, porque una mina un poco hijo de puta también puede ser una víctima, Claro. no la corre del lugar de víctima. Está este discurso de Este- podría ser tu madre, tu hermana, no sé qué. No, bueno, también podría ser una mina cualquiera, no importa. Podría ser cualquiera, exactamente. Claro. No la hace menos víctima. No, y lo otro que sale mucho también, pienso, mientras Sofi decía eso último y Anaís decía esto, bueno, hay que denunciar más, también se agita mucho el fantasma de la denuncia falsa. Sí, es raro, ¿viste? Porque el porcentaje de denuncias falsas al lado de la cantidad de casos ¿quién denuncia? ¿Quién se expone Claro. si no sucedió? No, bueno, sí, un loco, bueno, locos hay en todos lados. Ujú. Sí, pero ese fantasma se agita específicamente con los casos de violencia sexual. Nadie habla de denuncias falsas en delitos financieros, por ejemplo. O sea, es como algo muy específico de este tipo de denuncias, que es como, Sí. o sea, que técnicamente es una herramienta lógica que podría usarse para desacreditar cualquier tipo de denuncia de cualquier tipo de delito. Claro. O sea, en todos los delitos debe haber denuncias falsas. Yo creo que Sí. cuando uno va atravesando los cambios de paradigma, o sea, siento que nosotros somos como partícipes de una generación que decide empezar a hablar, empezar a atravesar una lucha feminista y empezar a romper con un paradigma de violencia de género. Hay, obviamente, desequilibrios en ese proceso y siento que ese es el costo que se tiene que pagar por la historia que hemos atravesado las mujeres con violencia de género. O sea, sí, va a existir, como estamos diciendo, hay locos ahí en todo lado, pero no es el mayor porcentaje, claramente. Pero No. el punto igual que tiene en común una denuncia falsa, una denuncia verdadera con lo que hace pasar a la mujer que denuncia, es que la justicia debería funcionar bien de manera tal que la denuncia falsa no prospere y la denuncia verdadera no sea una tortura. exactamente. Y nada, o sea, a mí lo que más me motivó, o sea, obviamente leí la obra y terminé llorando, dije, ay, por favor, o sea, ¿Cómo te acercaron a la obra? ¿Cómo te llegó? me la mandaron Sebas Blutrach. O sea, te fueron a buscar a vos. Sí, y Andrea Garrote, que es la directora. Vos dijiste que la leíste después de tener un Ser hijo. madre. Sí, Oh. de mi segundo Oh. hijo, estaba recién parida y me dijeron, bueno, mírate esto. Ah, emocionalmente estabas tranqui entonces. Sí, a flor de piel. Claro. No, nada, había asumido el gobierno Actual. y fue muy fuerte, ¿no? Yo como que dije, por favor, espérenme, la quiero hacer yo. ¿Y por qué sentiste que Este- pensaron en vos para este personaje? No sé, pero qué suerte. Aparte de que sos buena actriz y todo eso que ya sabemos. No lo sé, pero Pero te esperaron. me esperaron. Tenés cara de abogado australiano. Bien, bien. ¿Cuánto te Tengo- esperaron? Me preguntan un montón, ¿sos abogada? Me encanta eso. No, nada, ahora
la obra es un discurso político, ¿no? Es una declaración realmente de principios y estamos en un momento muy complicado políticamente con eso, ¿no? Como que, asumió un gobierno que anuló todas las políticas de género, que de financia cierran el Ministerio de la Mujer, el 147, no sé, todo es un desastre. Y bastantes nuevos, como nuevos viejos discursos que uno vuelve a escuchar, y para mí era muy importante que la obra en este momento resuena triplemente. Hace falta, no es que estamos inundados de eso, o sea, es un momento bien complicado y yo escucho horrores por todos lados y gente que se permite volver a enunciar cosas bien vergonzosas. O sea, que haya sido en este contexto, con este gobierno, fue un factor para que vos aceptaras o te metieras Totalmente, en la obra. es mi manera de hacer política. Ah, mirá. Como que me cobra un sentido, además de artístico, político. Eso, y más allá de que seas una profesional, una actriz y que tenés tus herramientas para trabajar en arriba de un escenario, ¿hay momentos de la obra, situaciones en las que se te puede hacer difícil actuar por emoción propia? Se me hace porque si es política, fácil actuar por emoción propia. O sea, la obra es bien cercana y justamente eso, vienen un montón de abogados, parece que soy súper famosa en tribunales. Me dijo un amigo mío abogado, me dijo, che, en tribunales vienen todas, boluda. ¡Ay, buenísimo! Dice, hablan un montón de vos en tribunales. Vienen muchos grupos de abogados, de fiscales, jueces. Se me ha largado a llorar una jueza a la salida de la obra. Jodiendo. Tremendo. ¿Pero qué te decía? Me dijo, yo trabajo, Voy a renunciar, me voy a poner un emprendimiento de velas dijo, aromáticas. Yo trabajo en esto, me dice, dejé libres a un montón de violadores. ¿En serio? Me dice, como sabiendo, pero que no cuadraban las cosas, llanto, no lo voy a hacer más. No. Ay, durísimo. No sé igual. si eso es verdad o no, pero solamente... Hay que ver si puede, porque para no dejar libre a alguien tenés que poder armar Tener una las causa pruebas que... Claro. Yo creo que Exacto. pueden, para algo son jueces. O sea, que para algo, para hacer justicia. Entonces, nada, no sé, creo que hay profesiones, ¿no? Como la abogacía o como los cirujanos infantiles, no sé, como que hay profesiones que es que para las cuales es necesario distanciarse un poco del corazón, ¿viste? Como que si no, no podés trabajar, decís, y siento que vienen abogados y que la obra entra por un canal, que es bien la función del arte, ¿no? Que la obra entra por un canal que los parte al medio. Claro. Y por muchos abogados me dicen, me mataste, me morí, no sé qué. Yo digo, bueno, pero ves casos reales de esto todos los días en tu vida y te conmueven menos y te Total, que movilizan una ficción, menos ¿no? que una... Es que, pará, yo siento que todas las como profesiones... la distancia. O sea, todas las profesiones críticas tienen su dilema ético. O ni siquiera su dilema ético, su momento crucial. O sea, si un tipo que es cirujano pediátrico se tiene que poner a pensar en el momento en que está operando un nene, che, este nene se puede morir, y si yo hago mal algo, se muere, no sé qué. Si te pones a hacerte todas las preguntas disponibles en el momento, no puedes laburar. Entonces yo siento que los abogados, cuyo labor se requiere por el sistema legal, o sea, alguien tiene que defender a ese acusado de violación, hay un momento en el que te debes dejar de hacer preguntas, porque si te haces preguntas todo el tiempo no puedes trabajar. Sí. Entonces, de repente vas a ver una obra de teatro que interpela algo que vos decidiste dejar de mirar en un momento, decidiste dejar de laburar sobre esas ideas porque si no, no podés trabajar, y de repente viene y te tocan, te pinchan un poquitito acá atrás, tipo Eso sí. acupuntura. Esto lo sabes. Te tocan este nervio, como Te recuerdo que esto lo sabes, lo que tenías esto medio lo tapado, haces. y de repente Sí. te tiene que hacer mierda, claro. Sí. Y sí, bueno, pero está bien, ¿no? Como que algo de eso, o sea, Qué placer, ¿no? ahí no pueden correr. Hacer llorar a un abogado. ¡Qué placer! bueno hacer llorar a un abogado, Julieta! Total. Sí. Yo hice Todos llorar hemos fantaseado con abogados. hacer llorar a abogados, Julieta. Sí, la verdad es que eso, ¿no? Como es bien contradictorio porque no podés tener esa frialdad cuando estás trabajando con humanos y con causas que afectan directamente la integridad, la dignidad y eso, o sea, Todo. es muy difícil, sí. Igual le digo lo decía Jairo, esto de cómo los momentos históricos propician determinadas manifestaciones artísticas. Se acaba de estrenar Belén hace muy poco tiempo, que si bien no es un caso de abuso hermosa. sexual, Sí. sí es un caso de violencia contra una mujer y de violencia institucional contra una mujer. Y es cierto que también
no es lo mismo ver esa película en un contexto político que otro. Lo que sí siento que debe ser intenso para vos, más allá de que sientas hasta que fluye más la hora por este sentido que le encontrás, cuando te vienen abogados, te vienen jueces, como dijiste recién, pero también te deben venir muchas víctimas y te deben acercar un montón de víctimas. Y muchísimo, me te cuentan escriben, cosas y eso debe ser un intenso. montón. Ahora, o sea, sin ir más lejos, no sé si tienen presente el caso de la chica que violaron un montón de jugadores de Vélez en Tucumán. Ajá. Bueno, es cercano, es una historia cercana, familiar. Y sé que no, están en Tucumán, no vio la hora. Nada, sé a ciencia cierta que ahora los están volviendo locos a los padres de la chica y están metiéndose en su casa y allanando y buscando. Y me escriben a mí tipo, che, o sea, ayúdanos a ver cómo se hace esto. Es una locura. Una chica que fue violada por jugadores de Vélez. Y ahora le están investigando a ella y a su familia. Es horroroso. O sea, ese caso funciona está horroroso. todavía, ¿no? Está en curso. Sí, está en curso. Funciona todo de una manera horrorosa Tremendo. y siniestra. O sea, formamos parte de un sistema muy perverso. Sí, en Pero ese sí, caso pagando. tiene razón lo que me decía Lu Portolbach recién, que Belén, la película de Dolores Fonsi, también habla de la inoperancia de la justicia, también rescata mucho el rol de los abogados, cuando un abogado es responsable o cuando uno es uno que simplemente va a hacer su laburo porque sí. Y también es un caso excepcional porque es un caso en el que se pudo proteger a la víctima. Es una víctima que hasta el día de hoy es anónima. O se le dice Belén, pero no se llama Belén. Estuvo presa 2 Estuvo 2 años años. presa, pero es uno de los pocos casos en los que la víctima hoy no es arrastrada por el fango porque no se sabe quién es. Sí. Y eso lleva mucho laburo. En general, vos tenés un caso de una violación y lo que tenés son noticieros poniendo la cara de la piba. Y ya está, y su vida destruida para siempre, probablemente. Sí. Lo que pasa, perdón, también Sí, Lu. que en la obra, o sea, los abogados se conmueven quizás en el teatro porque ella tiene el recurso de la palabra y del guión, que en la vida real las personas a veces no lo tienen, y más después de haber sido expuesto a una situación de violencia y demás, con toda la angustia y todo lo que conlleva. Hay una escena que a mí me gusta mucho que para mí es muy fuerte, que, o sea, está ella sola en escena, pero yo la veo representada cuando se vuelve a cruzar con esta persona. Con Y es su algo re agresor. habitual, o sea, como que uno da por sentado que no debería pasar, y pasa, y Sí. de hecho el agresor es como que tipo, ay, flashaste cualquiera, o sea, lo estoy diciendo mal, no es así, no importa, Sí. pero digo, es como es demasiado real, tanto que parece inverosímil, como que vos decís, esto no puede pasar en la vida real, y pasa en todos lados. Si vos, es lo que decía ella al principio, si vos hablás, hay un montón de mujeres que sufren abuso y que se tienen que cruzar con sus victimarios en todos lados, y que encima se pongan en cuestión y que los familiares o los compañeros digan, ¿estás segura? ¿Seguro que no tomaste más? ¿Seguro que no dijiste que sí o no dijiste tanto que no? Entonces digo, para mí la potencia está ahí en poner sobre la mesa estas cuestiones como Belén y bueno, la inoperancia de la justicia. Y vos decías que a mí hay momentos con todo ese contexto donde hay para reírse. Es que el personaje es brillante y o sea, te muestra la contradicción también de una piba que se hizo de abajo, que empezó a estudiar, que se tuvo que ganar su lugar y que por ahí priorizaba primero su bienestar y después empieza a empatizar con el mundo. Y es lo que nos pasa un poco a todos, me parece. En lo cotidiano todo el tiempo estamos tomando decisiones que perjudican a Sí, los pero es un demás. sin desafío darnos contar eso con cuenta. humor. O sea, aplicarle humor a eso es un desafío. La primera parte Ah. es bastante graciosa. De hecho, hasta que, bueno, finalmente pasa, ¿no? Le sucede a ella la violación. En esa misma escena, antes, soy tipo Jorge Corona. O sea, la que está- ¡Ah, ja, ja! Se mueren de la risa. Y de repente Y gol de yo visitante. pienso, ¡ay, Lo que cómo se se van a viene! dejar de reír en Sí. 5 segundos! Ay, No se Dios, ríe ¿y más qué sientes? nadie. Ya va, y Pero- ahora a nivel actoral te pregunto, en ese momento, o sea, porque cuando lo describes, yo me lo imagino como la cúspide de la montaña rusa, ¿no? Sí. O sea, hay un vértigo como actriz en ese momento de saber, te voy a acabar la risa en este momento. Sí, no es una provocación, no lo pienso como una provocación, de hecho es algo que las obras se completan con el público, ¿no? Digo, la obra la ensayábamos así, no es que yo me endulzo, digo, no es una obra para nada para endulzarse con la risa del espectador, Ok. tampoco es eso, ¿no? Digo, no es que es un cago de risa, pero las situaciones son graciosas y ella es un personaje simpático, un poco chota, un poco simpática por Ok. momentos, ¿no? Y vos sos buena para la comedia. Vos sos, Y a vos mí sos me graciosa. gusta, no, Vos me- sos Y a mí me graciosa. parece importante
digo, siempre la solemnidad tachada, incluso en el drama. El drama, la parte dramática tampoco es solemne, es dramática porque lo que pasa es una patada en la cabeza, objetivamente, pero no hay una cosa de un regodeo y nada, no es nada solemne. Entonces, antes del drama, sin ser solemne, bueno, es ella y sus picardías en el buffet y todo, o sea, entonces sí, es un poco graciosa y se pone en pedo y esto, todo, y se va con los chicos a bailar. Y eso justo me acordé, yo en un momento fui mesera en un bar y los abogados que iban al after office... ¿En qué bar? Eran en el Shamrock. ¿En el ¿Fuiste mesera en el Shamrock? Sí. Mirá. Un mes. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la experiencia? Fue durísima. Esta generación de cristal te renuncia enseguida. Fue durísimo porque se fumaba adentro todavía en ese momento. Tenía 20 yo. Y el Shamrock. Y el Shamrock, lo que fumaban, hijos de puta. No es un monumento a la ventilación. No. O sea, yo estaba ahogada. Me acuerdo que iba a hacer unos castings que tenía en ese momento. Muda, o sea, estaba atravesada por el cigarro. Claro. Bueno, iban muchos abogados after office. Entonces ahí me acordé bastante de un par de abogados en la parte de la... ¿Te ayudaron para construir un poco el personaje? Sí, claro. Gracioso. Qué loco cómo puedes ir a buscar a cualquier lado de tu vida. A cualquier lado, ¿viste? Siempre acumular. tenemos algo cerca. Julieta Silva lo con nosotros, que está haciendo Prima Facie en el Teatro Picadero los sábados. Las entradas se consiguen en... En el Instagram de Juli pueden seguramente encontrar todos los detalles. Es PlateaNet y en el teatro. PlateaNet y en el teatro, perfecto. En el Picadero, entonces, los sábados, una obra de la australiana Susie Miller, dirigida por Andrea Garrote, gran directora. Gran directora. Una larga carrera de horas como directora y como actriz. Fantástica. No sé cómo fue laburar con ella, pero fue un 10. Un 10. Ahí. ¿Cuándo vas a Rosario? Pregunta la gente. A Rosario fui, pero vuelvo, porque fue un éxito en Rosario total. Mira. Fue hermosísima y así que volvemos ahora el 7 de noviembre. Claro, es importante 7. Eso. No solamente estás en el Picadero, sino también los viernes, sobre todo estás yendo a otros lugares. Vamos rotando, sí. Y por último, le mandamos un beso grande a May, que me dejó, por favor. Sí, esto yo escuché cuando te lo dijo, así que no cumplí. Cierre su columna sin avisar que en el Instagram oficial de Imprenteros, que no lo recuerdo en este momento y me lo van a cantar en instantes nada más, están sorteando entradas para ir a ver Imprenteros a La Matanza. Hay un montón de entradas. Sí. Es una obra espectacular. Es un biodrama de Lorena Vega, de y por Lorena Vega, que cuenta su historia. Voy a contar mínimo de qué se trata para enganchar si alguno no sabe de qué se trata. Lorena Vega es hija de un imprentero. Sí. Cuando ese imprentero fallece, algo sucede que ella no puede entrar nunca más a la imprenta donde se crió de chiquita. O sea, todo el día en la imprenta del padre, con el olor de las máquinas, con las máquinas, con no sé qué. No puede entrar nunca más, y a partir de ese episodio de no poder entrar más a ese lugar donde vive gran parte de su infancia, ella reconstruye un poco su vida con un nivel de humor que te recontracagas de risa. Es muy divertida. Lorena es espectacular. Todos los que... Y me pongo acá, me cuelgo la cocarda de cemento. Todos los que llegaron tarde a Lorena Vega y la conocen. Los que llegaron, claro, y la por la serie Netflix. Por Envidiosa o por En el Barro. Lorena Vega es una actriz de teatro de la reputísima madre. ¿Eso te hace distinto? Sí, me hace mejor. Sí. No, distinto no. Mejor. Directamente. Escucha, es imprenteros.laobra. Pueden ingresar ahí a su Instagram. El sábado 18 de octubre, es ahora, ¿no? Sí, pasado mañana. Sábado 18 de octubre a las 20 horas en el Teatro Universidad Nacional de La Matanza. Entradas con descuento, así que métanse ahí también y van a sortear entradas. Puedes invitar a tu madre antes del Día de la Madre. Recontra, gran plan. Gracias, Juli, por venir. Gracias Juli. a ustedes, divino. Siempre hay planes para disfrutar. Y Cabify nos invitó a descubrir las mejores alternativas para tu próxima salida. ¿Qué estás esperando? Ingresa a la app de Cabify y a tu próximo plan llega de la manera más cómoda. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com